Entonces, haciendo una síntesis, vamos a indicar de que la lesión del manguito rotador siempre empieza con tendinitis, siempre empieza con una inflamación de alguno de los tendones de los componentes del manguito rotador. Entonces, esa tendinitis es lo ideal cuando nosotros encontremos y hagamos un tratamiento. Entonces, cuando veamos una lesión de tendinitis de alguno de los componentes del manguito rotador, que hemos dicho generalmente es el músculo supraespinoso, ese es el más damnificado, el que más frecuentemente se inflama a nivel del hombro. También habíamos dicho que este tendón, por ser el más propenso a inflamarse, tiene una bursa. Las bursas ya saben ustedes que están en todo el cuerpo y sirven para evitar la fricción del tendón con el hueso. O sea, cuando hay un hueso que está por debajo un tendón, siempre hay una bursa que está haciendo está haciendo como un cojín para evitar el desgaste del tendón con el hueso, que va a ser frecuente el movimiento. Entonces, en este caso igual, tenemos una bursa del músculo supraespinoso que está por encima del músculo y por debajo del acromion. Entonces, esa es la bursa, la primera en dar la voz de alarma cuando existe alguna lesión en el tendón supraespinoso en este caso. Entonces, primero, casi siempre vamos a tener una bursitis de este tendón y ahí es donde el paciente ya no va a referirnos un dolor intenso en el hombro y no puede realizar abducción principalmente porque el supraespinoso es el principal abductor. Entonces ahí está la mejor señal para decir existe una lesión del manguito rotador para nosotros, ¿no? Entonces, primero, siempre tendinitis, antes de que haya desgarro. Entonces, cuando la tendinitis se repite 1, 2, 3, 4 veces, va a ser desgarro, con certeza. Si no hacemos nada para que ese tendón vuelva a inflamarse, va a volver a hacerlo y vamos a tener desgarro del tendón. Y ya los desgarros ya son de acuerdo a la cantidad del diámetro del tendón. 1/3 es una parte, la mitad es otra, 2/3 la otra y completa, ruptura completa. Entonces, cuando hay una ruptura de 1/3, un desgarro de 1/3, hasta ese punto todavía podemos atender nosotros y podemos subsanar el desgarro. Pero no se olviden cuál ha sido la causa del desgarro. Eso es importantísimo para prevenir, porque si no hemos prevenido, va a seguir el problema, otra vez va a volver a ser el paciente tendinitis, desgarros, porque sigue el problema. Entonces, ahí habíamos estado hablando de un espacio que tenemos en este nivel, el espacio acromio-humeral, o sea, el espacio que existe entre el acromio, que está acá, y la cabeza del húmero. Entonces, ese espacio más o menos mide de 1 centímetro y medio a 2 centímetros, tiene que haber en ese espacio de hueso a hueso, cabeza humeral a acromio. Cuando ese espacio es menor, la tendencia a hacer bursitis, tendinitis y desgarros es muy alta, porque ese espacio está limitado y vamos a tener una fricción permanente, así esté con la bursa, con todo, va a ser una fricción y vamos a, obviamente, tener las lesiones del músculo supraespinoso. ¿Listo? Entonces, miren, es importante. Entonces, ahí en la parte médica nosotros hacemos la acromioplastía. ¿Qué es eso? Al acromio que generalmente tiene algún defecto cuando hay una disminución de este espacio, entonces lo estudiamos bastante bien y vamos a hacer una nivelación de ese acromio para que tenga unos bordes, superficies, unas superficies que no tengan salientes que van a hacer más fricción y vamos a lograr pulir ese acromio, si vale el término, y dejarlo para que tenga más o menos un espacio de 1,5 centímetros a 2, como es lo habitual. Entonces, hay ese tipo de cirugía, acromioplastía se llama eso. Entonces, eso tenemos que hacer antes y ahí vamos a evitarle el problema de la lesión del tendón supraespinoso. Imagínense, si no hacemos eso,
va a volver a ser tendinitis, va a volver a romper su tendón, igual, ¿no es cierto? Ese es uno de los defectos que hay. Otro problema que aquí están viendo ustedes, aquí hay un ligamento, el ligamento coracoacromial se llama, ¿no? Aquí está del acromion, está yendo a la coracoides, es el ligamento coracoacromial. Ese ligamento también a veces se logra engrosar y logra aumentar de tamaño, de volumen, y va a ser una fricción a nivel del tendón del supraespinoso. En ese caso también estamos ante un problema del ligamento que a veces, miren, hay que sacrificarlo al ligamento, hay que cortarlo a ese ligamento y de esa manera ya no hay esa fricción y el tendón ya no va a tener más problemas. Entonces, se puede lograr sacrificar este ligamento, que es el que mantiene al acromion y la clavícula en su lugar. Miren ustedes, estos ligamentos son los que mantienen a la articulación acromioclavicular en su lugar. Y estos otros son los ligamentos acromioclaviculares conoideo y trapezoideo, los dos ligamentos que también se rompen cuando hay una luxación acromioclavicular. Bueno, esos son ligamentos, ya saben, ligamentos siempre que mantiene la articulación en su lugar. Entonces, estamos hablando del tendón. Eso es lo que ocurre con el tendón supraespinoso. El otro tendón que frecuentemente se lesiona es el supraespinoso. El supraespinoso, el infraespinoso. El infraespinoso, no se olviden, que tiene su inserción en la cara dorsal de la escápula y va a venir a insertarse también aquí al troquín, por debajo, muy por debajo, casi inmediatamente a la inserción del supraespinoso. Entonces, ese tendón infraespinoso es el otro que también se puede lesionar. ¿Qué es el músculo infraespinoso? A ver, el compañero Johnny, que está en pantalla, de Johnny Ramírez. ¿Qué realiza el infraespinoso? ¿Qué movimiento? Rotación interna. Externa, más bien, ¿no es cierto? Externa. El infraespinoso es rotador externo del hombro. Entonces, cuando tengamos un dolor intenso, no podamos rotar el hombro externamente, ahí estaremos sospechando de una lesión del músculo infraespinoso. Entonces, la rotación externa va a condicionarnos a que existe una lesión del infraespinoso. El infraespinoso puede correr la misma suerte que hemos hablado del tendón supraespinoso. O sea, hay primero tendinitis, desgarro de 1/3, 2/3 y ruptura completa. Entonces, eso también nos interesa porque la aplicación de nuestra terapia va a ir dirigida a ese músculo que es posterior, ¿no es cierto? No es anterior en el hombro, es posterior. Claro, el dolor a veces irradia hacia adelante el paciente, pero el músculo está insertado en la parte posterior del escápulo y va con su tendón a insertarse al troquíter. Entonces, ahí también nosotros tenemos que tener ese reparo para hacer la terapia más por vía posterior hasta llegar al troquíter, ¿no es cierto? Ya se están ubicando ahora. En cambio, el supraespinoso era el dolor más anterior y más lateral. En cambio, este es más posterior y más, también va a ser lateral, pero no tan largo como es el supraespinoso, porque ahí al tener esas fibras en esa dirección, nos da el dolor a nivel del hombro lateral, ¿ya? Entonces, el otro músculo es el infraespinoso. El tercer músculo en lesionarse acá es el subescapular, que está acá. El subescapular es un músculo que está insertado en el troquíter, ¿no? El troquíter, la tuberosidad menor del húmero. Entonces, el troquíter es el punto de referencia para nosotros para el dolor que presenta el paciente. Miren, anatómicamente, entonces tenemos que palpar por vía anterior al troquíter. El subescapular, como su nombre está indicando, se inserta en la escápula, pero en la cara torácica, ¿no es cierto? En la cara torácica, no como el infra, atrás más bien en la cara dorsal de la escápula. Eso es bien importante, porque el infraespinoso está por fuera diríamos, y por dentro está el subescapular.
El subescapular, entonces acá también vamos a tener un dolor a nivel del troquíter, examinando el húmero del paciente, y que se va a irradiar hacia el dolor anterior del hombro, bien a la articulación del hombro. Entonces, ese es el subescapular. Y ese es, compañero Ramírez, el que es rotador interno. Este es rotador interno. Entonces, en la rotación interna del hombro, vamos a tener gran dolor, no va a poder realizar completamente la rotación. Entonces, nosotros nos ubicamos, decimos, aquí hay lesión del rotador interno subescapular. Miren, ya tenemos lesión de estos tendones que son los... Y el redondo menor que se inserta muy por debajo del infraespinoso, también en el troquíter, eso es otra cosa importante, a nivel del troquíter, pero por debajo. El redondo menor, dada su importancia en función, es muy secundario, porque también es rotador externo, ¿no es cierto? Rotador externo. Entonces, entonces acá, el redondo menor, al ser un músculo medio ayudante del infraespinoso, también cuando se lesiona duele, molesta, pero no es tan primordial en la rotación externa como el infraespinoso. Ahí están las diferencias, ¿ya? Entonces, redondo menor, 2, 4, miren, tendones, por eso se llama manguito rotor, están en un espacio muy reducido, por eso se habla de lesión conjunta del manguito rotador. Casi todos están así cubiertos por esta membrana fibrosa que está justo cubriendo esta inserción de todos estos tendones. Esto que ven blanquito justamente es esa membrana que está cubriendo como parte de la cápsula de la articulación del hombro. Miren, eso es importante. Entonces está prácticamente constituyendo parte de la cápsula del hombro y está cubriendo también la articulación glenohumeral. La glenoides con el húmero, con la cabeza del húmero. Por eso es que cuando a veces operamos lesión del manguito rotador, esto es supraespinoso especialmente, ahí vemos la cabeza del húmero por debajo de la rotura del supraespinoso. Entonces, la cápsula está conformando parte de estos tendones, los 4 tendones que se insertan en este nivel. Por eso se llama manguito rotador. ¿Listo? Eso es importante, porque en la cirugía eso vemos y no sabemos cuál de ellos está roto, a veces así largo. Y al revisar bien, decimos, ¿está supraespinoso? Sí, seguro, pero aquí hay otro, y también el infraespinoso tiene parte de rotura aquí en su inserción. Entonces ahí en la cirugía lo que logramos ver. Y es importante para nosotros esto porque la sutura de este tendón va a ser tendón con tendón, ¿no es cierto? Y del infraespinoso, igual tendón con tendón que está por atrás, no se olvide. Si yo uno este supraespinoso al infraespinoso, voy a estar haciéndolo mal, ¿no es cierto? No va a mover en otra dirección cuando se sane eso y va a tergiversar completamente esta función del manguito rotador. Por eso es importante definir qué tendones están lesionados en el manguito rotador, que pueden ser más de uno, generalmente cuando tenemos así roturas completas del manguito rotador. Bien, miren, entonces una lesión, como les decía, muy infrecuente, pero también limitada para nosotros en fisioterapia, porque tenemos que atender pacientes con lesiones de tendinitis, desgarros de hasta 1/3 de diámetro del tendón. Más de 1/3 no hay posibilidad de reparar eso. Tiene que operarse el paciente. Entonces, eso nos interesa a nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a saber que es 1/3, mitad, todo el tendón, todo? Por la sospecha clínica ya está. No puede hacer abducciones supraespinosas, no puede hacer rotación externa, no puede hacer rotación interna. Entonces, ahí ya vamos a estar sospechando de qué tendones. Entonces, ahí nosotros vamos a pedir la ecografía. La ecografía nos va a decir el grado de lesión, cuánto de tendón está roto, está desgarrado. O mejor la resonancia magnética. Miren, la resonancia magnética nos va a dar, hasta fibra por fibra nos va a decir cuántas fibras están rotas. Entonces,
el examen ideal es resonancia, pero a veces el paciente no puede acceder porque es un poco costoso la resonancia. Entonces la ecografía también nos sirve bastante para esto. Con ecografía vamos a poder nosotros también diagnosticar el grado de lesión. Entonces no se olviden ustedes pedir o por lo menos el informe de la ecografía para ver si van a actuar o no van a actuar. Esto que les estoy recomendando así con tanto énfasis al curso, siempre es recomendado a todos los cursos que dan, pero lamentablemente no sé si su memoria es muy frágil o qué, se olvidan. Y yo a veces recibo pacientes de lesión de manguitos rotador, me dicen, me han estado haciendo fisioterapia, no mejoro nada, me duele peor, me ha dolido peor y está ya, muy bien, y le ha pedido por lo menos su ecografía para ver. No, nada, ahí me han tenido directamente y me ha aplicado unos poquitos rojos, unas corrientes, lo frecuente, ¿no? No, aquí, si hay tendinitis, ¿qué es el mejor antiinflamatorio para las tendinitis? Ultrasonido, ¿no es cierto? Ultrasonido. Entonces, el ultrasonido ustedes tienen que aplicar en todas sus variedades en esa zona, en el lugar del problema. Ahí está el secreto del buen fisioterapeuta. Por eso les insisto tanto en la anatomía, en el músculo, todo, porque si ustedes al paciente le duele muy en diversos lugares, eso tengan muy en cuenta. El paciente nunca les va a decir exactamente el lugar donde les duele solamente. No, sí, sí, ahí duele, pero también un poquito más abajo duele. Entonces, ahí nosotros tenemos que ubicarnos cuál es el tendón que sería que está dando irradiación hacia abajo. Entonces, ahí es el secreto para hacer una buena terapia, ¿no? Entonces, el paciente, yo le pregunto, no me pedido. Entonces, y le ha hecho así nomás, sí, directamente me ha estado atendiendo, no mejoro, doctor. Bueno, la primera cosa, una ecografía. Tengo, doctor, muéstreme. Ahí dice, mire, aquí qué dice, desgarro, dice el doctor. Tiene usted un desgarro. Quiere decir que se ha roto. Entonces ahí tengo mis láminas en mi consultorio. Aquí está el desgarro, que decir esto que se ha roto. No es que sea inflamado, se ha roto. Este pedacito está roto de usted. Y entonces ahora eso tenemos que valorar. A ver hasta cuánto está la corre. Mire, lo ideal es una resonancia magnética. Ahí vamos a ver exactamente, porque eso no va a reparar la fisioterapia cuando es muy grande. Ah, con razón, no me ha hecho nada. Exactamente. Entonces, vamos a resonancia. La resonancia la hacemos roto hasta la mitad del tendón. Entonces, esto es cirugía solamente. No va a mejorar con fisioterapia. ¿En vano ha estado haciendo? En vano ha estado haciendo. ¿Todo por qué? Porque el fisioterapeuta no se ha percatado que podría tener una lesión de este tipo. Ya ha estado haciendo y se ha desprestigiado a la vez. El fisioterapeuta no sabe, este fisioterapeuta no voy a ir nunca más. Entonces, miren, estos son los secretos para que ustedes puedan atender bien y puedan hacer bien esta lesión muy en particular que les digo que es muy frecuente, ¿ya? Entonces, pero hay que hacer lo que nos corresponde y cuando no, también ya de una vez decir, no le voy a hacer nada, señor. Ahora esto es tal lesión muy grande, ya no me voy a poder separar. Ahora, hemos dicho, ¿no? La separación actual se está haciendo con ondas de choque, corrientes de baja frecuencia, ¿no? Pero el aparatito es especial para eso, para fisioterapia, no es igual al corriente de baja frecuencia que se usa hasta en cáncer, pero no, tiene ahora una utilización especial para este tipo de problemas porque es regenerador de tejido. Todo lo que sea regenerador de tejido va a ser aplicado muy bien en este lugar cuando haya desgaste. ¿Se dan cuenta? No, ustedes no van a poder suturar, no van a entrar ahí adentro, pero pueden separarlo mediante esa máquina que va a llegar al lugar y va a estimular la regeneración del tejido. Miren, así de simple la cosa. Pero primero es el diagnóstico kinésico, que es lo que les he pedido tanto en el examen de preguntar. ¿Cuál es el objetivo principal del examen kinésico? El diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser certero y bien hecho. Entonces, cuando lo hacemos bien,
Ahí no vamos a tener problema y vamos a hacer lo correcto, ¿sí? Bien, entonces, manguito rotador, ya estamos. Vamos a otra patología. La bursitis, ¿no? Hemos dicho que las bursas están siempre cuando hay un tendón cerca de un hueso. Entonces, el supraespinoso, en este caso, hemos dicho que tiene su bursa, la bursitis. El supraespinoso es frecuentísimo antes de la tendinitis del tendón. Entonces, aquí tengan por seguro. Bursitis es inflamación nomás de la bursa, no se ha roto todavía y es enteramente para fisioterapia. Imagínense. Igual, la bursitis tienen que diagnosticarla también con ecografía o con resonancia magnética. Entonces ahí se ve claramente la inflamación de la bursa. No, el tendón está intacto, pero ya está sufriendo, pero aquí lo que está inflamado es la bursa. Entonces es bursitis, perfecto. Ya sé dónde está, dónde le voy a aplicar, dónde voy a poner mi ontofores con puntual y todo eso. Bueno, y ahí todas sus técnicas ustedes pueden aplicar para desinflamar esa bursa. Esa es la principal. Pero existen más bursas. Miren ustedes, es una imagen de resonancia magnética. Todo esto que es blanco que están viendo es inflamación. En la resonancia magnética se ve así blanco. Miren, blanco. Normalmente esto debía ser como este tejido así gris. Así se ve normalmente el hombro. Pero cuando es así blanco, todo lo que es blanco, ustedes digan, es inflamación, es líquido. Y para nosotros es inflamación, ¿no? Entonces es líquido. Está inflamado toda esa zona, justamente a raíz de la bursa, se inflamó la bursa subdeltoidea, más en este caso. Miren, la bursa subdeltoidea. Cuando así hay bursitis extensas, hay que tener cuidado, porque puede tratarse de un problema de tipo reumático o gota. Entonces hay que ver eso, si no tiene reumatismo el paciente o tiene artritis por gota. Entonces, si tiene eso, casi seguro digan ustedes si es por eso, y yo le voy a desinflamar ahora la bursa, pero se va a volver a inflamar porque su problema es reumatismo. Yo no le estoy curando el reumatismo. El reumatismo tiene que curar el reumatólogo. Entonces, urgente al reumatólogo o para el tratamiento de artritis por gota, también hay que mandarlo al médico, él va a tratar la gota, ¿no? Entonces, así grande, tengan cuidado, siempre hay esa posibilidad. Aquí están las bursas, ¿no? La bursa subdeltoidea. Otra bursa que es importante es la bursa del tendón corto, ¿no? De corto. A ver, vamos a ver el tendón del bíceps. Vamos a ver acá. Aquí está. Esta porción larga del tendón del bíceps es la que pasa por la corredera bicipital, ¿no es cierto? La corredera bicipital que está ubicada entre ambas eminencias del húmero, troquíter y troquín, ¿no? Justo hay una hendidura donde es la corredera bicipital, por donde transcurre el tendón del bíceps, la porción larga. Y la porción corta es aquí, que se va a la coracoides, ¿no? A la coracoides. Entonces, esta porción corta es la porción larga que va a la parte superior de la glenoides, de la articulación glenohumeral, ¿no? Miren, ahí encima se va la porción larga del bíceps. Ahora, observen ustedes, ¿este tendón está en relación con el hueso, así directo? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Está completo. Entonces, acá también tenemos una bursa del bíceps. Es otra bursa importante que se inflama frecuente. ¿Ya? Aquí. Entonces, si tienen un dolor bien anterior, la corredera en personas delgadas se puede hasta tocar la corredera bicipital. Yo, por ejemplo, que no soy muy gordito, yo me toco mi corredera bicipital así. Me puedo tocar. Entonces, se puede palpar incluso al tendón con pacientes delgados. Cuando son medio gorditos, ya no. Es más complicado, difícil ubicar la corredera. Pero aquí tenemos otra bursa. Entonces, el dolor va a ser bien anterior y bien dirigido al húmero, ¿no? En el húmero, va a decir la parte anterior del húmero.
va a doler al paciente, aquí, en este nivel. Entonces dicen ustedes, puede ser una bursitis del bíceps, ¿no? Miren, ahí. Como hemos dicho, el concepto de las bursas, ¿no? Las bursas están donde hay hueso, tendón. Ahí están ubicadas. Bien. Otro lugar que tenemos también bursa es a nivel de la coracoides. La coracoides con la porción corta del bíceps. La porción corta del bíceps se inserta ahí, pero también tiene una correderita donde va a ir ahí la bursa. Hay una bursa que también le ayuda para que no se friccione mucho el tendón del bíceps, la porción corta. Entonces ahí es otra bursa del bursa del coracoides, se llama, de la coracoides, perdón, de la coracoides, ¿ya? La bursa de la coracoides. Entonces, esta bursa es otro nivel donde puede doler por bursitis. Entonces, la coracoides está muy por dentro ya de la cabeza del húmero. Aquí está la cabeza del húmero, ¿no? Muy por dentro ya está la coracoides, que es componente de qué hueso? ¿De qué hueso es componente la coracoides? A ver, Argani, Adriana, ¿qué dices? Adriana, a ver, Liber, a ver, Liber, Presente, doctor. ya, ¿cómo es? A ver, ¿Cuál era la pregunta, doctor? Perdón, no es que escuché no bien. está la TV, eso es lo que, por eso no sabe. ¿No? Hemos dicho que la coracoides, ahí está ubicada otra bursa. ¿Con qué tendón? Con el tendón del bíceps, la porción corta, pero no, la larga está allá también, en otro lado, pero en otro nivel está la bursa porque está en la corredera, no está a nivel de la inserción. En este caso, está casi muy cerca de la inserción de la coracoides, la bursa del tendón del bíceps también, pero de la porción corta del bíceps. Bien, otra bursa que tenemos es la bursa del subescapular. Eso vamos a verlo ahí, miren. El subescapular aquí lo tiene, este músculo rotador interno poderoso, se inserta en el troquín. Entonces, por debajo de esto hay una bursa que está evitando la fricción entre parte de la cabeza del húmero y hasta llegar a su inserción del troquín. Entonces, la bursa del subescapular. 4 bursas que tenemos a nivel del hombro. Cualquiera de ellas puede tener inflamación y ustedes tienen que saber localizar cuál de las bursas o cuántas bursas están inflamadas. ¿Listo? Eso es importante en el hombro. Muy bien. Y ahora hablaremos de lesiones articulares del hombro. Ya hemos hablado de músculos, ya hemos hablado de ligamentos, ya hemos hablado de bursas. Ahora, otra patología que van a ver en el hombro, van a tratar, son las artritis reumáticas del hombro. La artritis reumática, como saben, es una enfermedad autoinmune. O sea, ya para nosotros el pronóstico no es tan bueno, ¿no es cierto? No vamos a poder hacer como curarlo, por ejemplo, o ayudar mucho en su cura, pero sí podemos hacer una mejor calidad de vida para el paciente porque podemos evitar que llegue a la anquilosis esa articulación. Entonces, como todo reumatismo, como toda artritis reumática, el reumatismo se inicia a nivel de la membrana sinovial de la articulación, en este caso del húmero glenohumeral. Ahí tenemos sinovial. Miren, por debajo de la glenoides hay sinovial. Aquí por debajo de la cabeza, en la parte inferior y media de la cabeza del húmero, está la membrana sinovial. ¿Cuál es el propósito de la membrana sinovial en una articulación? A ver, una compañera, a ver, Jocelyn B. Huanca, que nos diga cuál es la función de la membrana sinovial. Es como un amortiguador, doctor. No, pues ya no, la bursa hemos dicho que es eso.
Bueno, va a permitir Está dentro de la articulación, por si acaso, la membrana sinovial. va a permitir más que todo el movimiento para que No, no es la choque. que produce el líquido. Todas las articulaciones de nuestro cuerpo tienen líquido. Si no, estarían como esas bisagras viejas de las puertas que no tienen grasa, igualito. Entonces, nuestro cuerpo no, nunca es así. Siempre tiene líquido la articulación. Entonces, la membrana sinovial, que es normalmente todas las articulaciones tienen, es la encargada de producir el líquido sinovial, por si acaso. Ya miren, cosas grandes no saben. Eso es importantísimo. Entonces, la membrana, cuando hay lesión de reumatismo, entonces esta membrana es la que se va a inflamar. Entonces, ¿qué va a producir? Mucho líquido. Como cuando tenemos catarro, ¿qué pasa? Nuestra nariz estamos moqueando a cada rato, ¿no es cierto? Mucho líquido. Igualito se va a producir acá una inflamación de la sinovial, va a producir bastante líquido, va a inflamar la articulación, va a llenar de líquido y va a doler terriblemente porque la articulación tiene una cantidad de líquido que no puedes pasar de la cantidad muy grande porque el espacio que tiene no es muy grande. En este caso, la articulación glenohumeral no es tan grande. ¿Miren? Entonces, la membrana sinovial es la que se inflama en el reumatismo. Aquí se produce la lucha autoinmune y inflama esto. Entonces, miren, eso ya adelantaremos sobre el reumatismo. Antes decíamos en etapa aguda, el reumatismo no se podía tratar con fisioterapia. Pero ahora estamos completamente contrarios a eso, ¿no es cierto? Cuando sabemos que la membrana sinovial está inflamada y es la que va a dañar posteriormente a la articulación, tanta inflamación va a producir como cicatrices, panus se llama eso, panus con P, ya vamos a hablar en reumatismo. Eso se llena como cicatrices y va a hacer que la articulación ya se limite en su movimiento, bastante, poco a poco va a limitar hasta que lo va a anquilosar, lo va a unir prácticamente el hueso con hueso, y ahí ya no vamos a poder mover ese hombro. Hasta ese punto va a llegar el reumatismo si no hacemos nada. Entonces, en la etapa aguda, donde está así inflamado la membrana sinovial del paciente, podemos hacer algo. Se podrá ver qué cosas sugerirían ustedes a una inflamación, pero articular, intraarticular. Ahí está el detalle, ¿no? No está muy superficial en este caso, en el hombro, pero sí, no está tampoco tan profunda como en la cadera, porque la cadera ya tiene mucha limitación. En cambio, acá en el hombro, a ver, ¿cómo podrías llegar hasta ese nivel? A ver, la compañera, que nos diga la compañera Laura Quispe, a ver, ¿cómo puede ser? ¿Qué harías vos para esta inflamación? Así, Ultrasonido, doctor, porque es el antiinflamatorio. ultrasonido le va a ayudar, muy bien. Podrías usar ultrasonido. Pero ahora, ¿qué reparos tienes que tomar aquí? Porque sabes que dónde está la membrana sinovial en el húmero, en la articulación. ¿Qué cosas tendrías que decir? Bueno, sí, está bien ultrasonido, perfecto, le va a desinflamar, le vas a ayudar a desinflamar a esa membrana. El transductor con el que vas a aplicar, ¿no es cierto? El transductor, ¿qué forma tiene que ser? ¿Por qué esa forma? ¿Cuántos centímetros te tiene que penetrar el ultrasonido para llegar a este nivel? Todo eso tienes que tener en cuenta para tu terapia. Porque si no tienes y dirigirlo bien a la cabeza, ¿no? Tienes que localizar bien la articulación para que dirijas al lugar de la inflamación. Si yo dirijo aquí arriba, por ejemplo, aquí a estos huesos, no va a pasar nada, ¿no? La terapia, el ultrasonido va a estar ingresando al hueso, que no tiene nada, no hay problema ahí. Tienes que dirigir al lugar donde está la membrana sinovial. Por eso es importante conocer dónde está la membrana y quién es el responsable de este problema. Eso me interesa que aprendan del curso de mi materia. ¿Dónde está el problema y dónde se produce la lesión? Entonces, en este caso de reumatismo, ya ahora saben, se produce en la membrana sinovial está aquí por debajo en el húmero y en la glenoides también por debajo de la glenoides principalmente. Entonces, esos son los sitios que va a inflamar el paciente y a esos niveles vas a aplicar tu ultrasonido muy bien, Laura. Pero
tienes que considerar cuánto vas a dar de potencia, todo para que traspase esos centímetros que tiene que ir desde la piel hasta la cabeza del húmero para que ingrese el ultrasón a ese nivel. ¿Sí o no? Es importante, o cualquier ultrasonido. Para cirugía estética, por ejemplo, es otro el ultrasonido, porque el ultrasonido es más para piel y tejido celular subcutáneo, que está bien superficial, ¿no es cierto? Entonces, en cambio, esto es inflamación autoinmune, esa es la desgracia, y que está adentro de la articulación, mucho más profundo que para estética. Entonces, el ultrasón de estética, no, aquí, no. Tiene que ser otro ultrasón que tenga esa propiedad de ingresar varios centímetros y ser más puntual para que no diversifique su ultrasón también, como en estética queremos que sea más bien más amplia el área, porque así es más beneficioso. En cambio, en esto es puntual, el problema es bien dirigido, está en un nivel donde ya sabemos dónde está ubicada la membrana sinovial. Miren, entonces, aquí en etapa aguda y subaguda vamos a atender al paciente reumático. En etapa crónica no sirve, ya va a estar esto luxado, la articulación completamente destruida, este cartílago, esto que ven blanquito, hermoso en este momento, así tiene que ser la articulación, todo como sacabocado, o sea, como como están dejando los marchites, el asfalto, así, sin todo, baches, igualito va a estar, todo eso, así idéntico. Entonces, ahí vamos a tener una lesión articular. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Ya no, nada, solamente prótesis, ¿no es cierto? Entonces, en crónica, para nada, ya fisioterapia. En etapa aguda y subaguda podemos hacer tal vez mucho por los pacientes reumáticos. Miren, entonces, eso es lo que me interesa, como digo, la materia, para que ustedes tengan en cuenta el reumatismo, otra patología que van a ver. Miren, esta es una secuela, ya, una fase crónica del paciente reumático de hombro, artritis, húmero con húmero glenoidea. ¿No? Cómo se ha deformado la cabeza, miren, completamente. Ha hecho osteofitos acá, ¿no? Completamente destruida su articulación. Esto ya no vamos a poder reparar, solamente prótesis, ¿no es cierto? Prótesis. Bien, entonces, así es. Va a ser ya una desgaste, artrosis del hombro, pero por reumatismo. Este es uno de los temas ahora más controversiales para nosotros, para traumatología y para fisioterapia. La luxación escapulohumeral, o luxación húmero-glenoidea, ¿no? La articulación más importante del hombro. Entonces, cuando existe una luxación anterior, como es esta, antero-inferior, llamamos nosotros, se ha salido la cabeza del húmero adelante y por debajo de la glenoides, ¿miren? Es una luxación. Pero, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que se ha tenido que lesionar sí o sí? A ver, aquí quiero que ustedes, a ver, Vivian Pérez. A ver, Vivi, ¿qué se ha tenido que lesionar para que esta cabeza se salga de su lugar y se quede así luxada? Tal vez haya sido por una inestabilidad del manguito rotador. No, el manguito rotor puede haber tenido algo de culpa, pero más que aquí, ¿qué se ha lesionado? ¿Qué se ha tenido que romper acá para que se salga todo eso? En sí, la articulación glenohumeral ya no es estable, se ha Sí, pero salido del ¿qué lugar. cosa es lo que mantiene estable la articulación glenohumeral? Los ligamentos. Eso. Entonces aquí se han roto los ligamentos completamente, todos los ligamentos que mantienen a la articulación glenohumeral. Mire, haciendo una deducción así. Entonces, pero no se han estirado, se han roto, ¿no ven? Porque la cabeza tenía que estar acá. Entonces, especialmente el ligamento glenohumeral, así se llama, ¿no? Glenohumeral superior, glenohumeral medio y glenohumeral inferior.
3 ligamentos tenemos en el hombro que mantienen la estabilidad que has dicho del hombro. Muy bien. Entonces, esa estabilidad, generalmente es traumático esto, ¿no? Por trauma. Se ha caído una porción donde ha logrado que la articulación se salga hacia adelante el húmero y rompa estos ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior. ¿Sí o no? Se han roto para que se salga esto. Entonces, ahora, una vez que se logra colocar esto otra vez en su lugar, ¿no? Se coloca esto en su lugar acá, la cabeza otra vez, nosotros colocamos el lugar. ¿Qué tienes que hacer para que los ligamentos sanen, esos 3 ligamentos que se han roto? A ver, Vivi, que estabas muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que esperar? Que sanen esos ligamentos, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya has puesto en su lugar la cabeza, pero los ligamentos están rotos. Entonces, tienen que sanar. ¿Y un ligamento en qué tiempo sana, Vivi? Hemos dicho, en los esguinces todos. ¿Cuánto tiempo es el mínimo para que sane un ligamento? 4 semanas. Miren, todo eso ya tiene que ser con ustedes como Biblia, como rezo. Entonces, 4 semanas mínimamente tiene que estar inmovilizado este paciente. Felizmente yo siempre los he inmovilizado. Felizmente digo porque hay muchos de los colegas, muchos había, que le colocaban un cabestrillo. El cabestrillo ustedes saben cómo es, ¿no es cierto? El cabestrillo te dejas reposar el hombro, pero no te impide el movimiento. El rato que puede el paciente va a seguir moviendo, otra vez va a mover el hombro y va a evitar que el ligamento sane, porque ese movimiento de querer salir, entrar la cabeza, al ligamento lo va a dejar flojo, no va a sanar como tiene que sanar, como cuando inmovilizamos con algo ya, un vendaje Belpo, llamamos, les voy a enseñar cómo se hace, un vendaje que se hace bien fijo, hasta con yeso, para que el hombro no se mueva, no tiene que moverse nada, porque esos ligamentos tienen que sanar por lo menos 4 semanas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí a un paciente con luxación de hombro, decían, hice terapia a los 10 días. Ustedes lo primero que van a decir, no, más bien hay que inmovilizarle ese hombro porque tienen que sanar sus ligamentos. Eso no le voy a poder sanar. Ahora, yo que puedo ayudar a que sane más rápido, hay ahora eso, ¿no es cierto? Hay todos los equipos que se generan tejido, ahí puedes aplicar. Entonces, pero son 3 profundos ligamentos, no vamos a llegar muy fácil con los equipos ahí, y por lo tanto, mejor que sane por vía natural, que es 4 semanas, pero con inmovilización, ¿no es cierto? Bien, entonces una de las cosas que los colegas han dejado a veces sin inmovilizar, van a tener una secuela de esto. ¿Cuál será la secuela? A ver, que es otra patología que ustedes a veces van a ver, pero ahí tienen que decirle ya, ¿por qué no se ha inmovilizado cuando se ha hecho esto 4 semanas? Un mes debía estar móvil. No ha hecho eso, ahora estas son las consecuencias. ¿Qué es? Luxación habitual del hombro. Eso van a tener también algún paciente que les van a aguantar. Mi hombro se me sale de cualquier cosa, doctorita, se sale, ¿no? Apoyo en algo, ya se sale. Yo mismo ya me lo aprendí a colocar. Entonces, luxación habitual del hombro. Entonces, en ese caso, ya los ligamentos no han sanado bien. Ya no hay ligamentos. ¿Qué le va a mantener en su lugar al hombro? Obvio, ¿no es cierto? Hay que operar. ¿Sí? Entonces eso ya, opérese nomás antes que su cartílago se debe estar dañando terriblemente. Entonces hay que operar. Miren cómo una cosa tan sencilla que era inmovilizarlo cuando se luxó, ya está dando mucho problema ahora al paciente porque ya están sus ligamentos rotos y a eso no le vamos a reconstruir. El ligamento, ese es uno de los problemas que tiene. Es bien exacto al hueso y la cápsula. Ustedes han visto, ¿no? Una articulación está bien pegadito a la cápsula y
al hueso. Entonces, eso evita que se mueva mucho, lo necesario se mueve para que haga una función. Pero cuando ya se rompe, imagínense lo que pasa, ¿no? Entonces, ese ligamento ya no se puede reponer eso. Ahí hay unas cirugías para reponer con injerto de hueso, que hacemos más complejo, ¿no? Y eso mismo ya no queda igual el hombro, pero bueno, por lo menos ya no se va a salir cada vez, ¿no? Ese es el problema. Miren lo que podría, lo que ocasiona una luxación de hombro, que era una cosa, es lo más habitual, mucha luxación de hombro se ve, uno ve mucho, pero el problema es era inmovilizar siempre. Dos, que hay que ver el cartílago, también se lesiona igual cuando se sale el hombro. Eso se ha visto ya actualmente por la artroscopía que se hace, ¿no? La artroscopía ahora es indicación, a los 15 días de luxación del hombro, tenemos que hacer la artroscopía nosotros médicos, porque para ver si no ha habido lesión del cartílago. A veces el cartílago se lesiona en forma extensa, más de 2 centímetros, y hay que operar. ¿Qué es la lesión del cartílago? Esa cosa blanquita que han visto en la articulación, eso se sale y hace un bache, exactamente como el bache del asfalto. Entonces, ese hueco va a ocasionar que dañe esta otra articulación, la glenoides, y dolor principalmente, mucho dolor, como artrosis se llama, dolor. Entonces, eso hay que tapar ese bache, hay que rellenar con injerto de cartílago, células madre, ahí van a escuchar hablar células madre, factores de crecimiento, todo eso hay que poner para rellenar ese hueco que ha quedado. Imagínense lo que se ha complicado una luxación que antes nada de eso teníamos porque no hacíamos artroscopía, ¿no? Ahora que hacemos artroscopía ya sabemos que puede haber esa lesión de cartílago articular. Miren, una lesioncita simple que no le damos mucha importancia antes, ahora sí le damos mucha importancia y también, bueno, estamos haciendo mejor las cosas, ¿no? Y ustedes, en fisio, no atiendan un hombro luxado antes de las 4 semanas, ¿no? Y porque tiene que sanar los ligamentos, ¿no? Después de eso, recién tienen que hacer toda la fisioterapia, una vez que estén sanos, mínimo 4 semanas, hasta 6 semanas mejor, ¿ya? Entonces, ahí está luxación de hombro, que es una patología también que van a tratar. Esta es nuestra cruz, la pioartritis del hombro. ¿Qué es esto? Infección, ya no solamente. Aquí es la gran diferencia, miren. El reumatismo, hemos hablado que es también una inflamación de la membrana sinovial, todo eso, pero no es por un germen, un microbio, una bacteria, un parásito, no es por algún germen. Es una inflamación autoinmune, o sea que nuestro mismo cuerpo nos desconoce y va a pelearse como si fuesen enemigos a nivel de la membrana sinovial. Entonces, eso es el reumatismo autoinmune. Pero en este caso, una infección ha ingresado a la articulación y ha dado la infección pioartritis, se llama esto, ¿no? Pioartritis del hombro, muy grave. Cuando hay infección en la articulación, hay que operarlo en el acto, porque inmediatamente hay que limpiar la articulación, sacar todo. Y el tratamiento es bastante larguito, pero hay que dejar sin infección ese hombro, porque la infección en días, en cuanto 5 o 6 días, lo destruye completamente al cartílago y crea unas cicatrices, fibrosis importantes que lo van a limitar al hombro hasta llegar a una anquilosis ósea. Entonces, el hombro con infección, pioartritis, pues aquí tenemos que darle el apellido que siempre yo digo, tenemos artritis, pero artritis infecciosa en este caso. En el reumatismo es artritis, pero artritis reumática o autoinmune, que no sabemos. ¿Listo? Entonces, diferente, ¿no es cierto? Entonces, la pioartritis o infección del hombro es otra cosa. Y a esa infección nosotros tenemos que tratarla. A la parte médica primero va a ser esto, porque infección está contraindicado con fisioterapia. Miren, en esta primera fase ustedes no van a hacer nada. Primero trate, pero tengan cuidado, estén queriendo tratar una pioartritis como una artritis reumática, que puede confundir. Primero cuando estás rojito, no es el hombro, le duele, le inflama, pero ya ahí tenemos otros síntomas, ¿no? Que le da fiebre, que eso
una astilla le entró ahí en el hombro, se la sacó, pero ahora empezó así a doler y a ponerse rojo. Ah, la infección ha entrado de afuera adentro, ¿no? Entonces, está infectado. Es otra cosa. Y la infección, como les digo, es urgente, porque esto sí que hay que operar rápido, si no, se complica el hombro, se va a perder, se va a destruir completamente el hombro. ¿Listo? Entonces, pioartritis, primero médico y después ustedes ya van a hacerle mover. Bien, entonces aquí una síntesis de todo lo que es el hombro. Siempre la inspección, como hemos dicho en semiología, es lo más importante, ver, miren ustedes como en este caso, aquí tenemos este hombro más cortito que el hombro normal del otro lado, porque tuvo una fractura de clavícula, de más niño, y se ha cortado la clavícula, no se operó, y quedó así más acortada, y le ha dado un acortamiento del hombro, en ese hombro es más de menos longitud que este normalmente. Miren, ahí. Esto que algunos en escoliosis han puesto, ¿no? Los síntomas escoliosos, una escápula más alta que el otro, está muy bien. Generalmente el lado de la curvatura que está yendo la escoliosis, esa escápula está más alta que la escápula normal, del lado, no normal, sino del lado que no está la curva, ¿no? Del lado contrapuesto a la curvatura. Entonces, eso, por ejemplo, se ve en escoliosis, está bien, dismetría de las escápulas, dismetría de los hombros, que también hay, miren, los dos, este es el talle que hemos dicho, o la anulación o disminución importante del ángulo costo torácico o costo braquial, ¿no? De costillas con brazo. Igual en escoliosis, eso también tenían que poner. Y ahí en la palpación ya hemos visto, ¿no? La palpación es sumamente importante para nosotros. Ahí vamos a definir dónde están las bursas, en qué niveles pueden estar. Mira, aquí, por ejemplo, donde está palpando los dedos del examen. ¿Están viendo aquí en la pantalla? Por favor, vean. Estos dos dedos. ¿Qué estará tocando este examinador, este médico? Aquí. ¿Qué estará buscando ahí? El tendón del bíceps, doctor. Eso, miren, eso es lo que nos interesa. Aquí está buscando el bíceps y seguramente tendinitis del bíceps o bursitis del bíceps. Miren, ahí, miren. Está buscando en la cosedera, ¿no es cierto? Usted sabe en anatomía, entonces se ubica, ¿no? Así, para eso en nuestra palpación tenemos que localizar los elementos anatómicos que sabemos que están en ese lugar o están. Entonces, para el acromion, aquí por debajo del acromion, tenía que ser localizar primero el acromion y para examinar la bursitis subacromial, la tendinitis supraespinoso, el acromion es importante localizarlo primero. Miren, como aquí está haciendo en esta otra mano, está tocando la parte posterior del acromion y ahí va a dirigirse aquí el acromio y aquí por debajo están todos los elementos que se lesionan en manguito rotador también. Miren, todo eso nos sirve. Aquí la palpación en la axila, que no hemos hablado mucho, la axila, bueno, por axila, ¿qué emergen? Todos los nervios y los vasos sanguíneos que van al miembro superior. Eso es lo más importante. Por eso la axila es un lugar, un territorio muy especial, muy importante, porque todos los elementos anatómicos, todo el plexo braquial especialmente va a pasar por ahí, por la axila. La arteria humeral va a estar aquí, la arteria primero del tronco brachiocefálico, la arteria subclavia. Todas esas arterias van a estar por acá y para convertirse en humeral, ¿no es cierto? La humeral ahí está y todo el paquete nervioso, especialmente los 4 nervios periféricos que hemos dicho del plexo braquial. ¿Cuáles son principales? Músculo cutáneo, mediano, radial y cubital. Miren, 4 nervios tan importantes. Muy bien, miren, ahí estamos palpando la axila, que si tiene algo, bueno, vamos a determinar, ¿no? Ahí puede ser el sitio de muchos problemas, ganglios especialmente, ganglios en la axila a temblar, especialmente en mujeres, es cáncer de mama, cosas puede ser peligroso.
Ahí miren, está palpando al examinador la clavícula y el acromio. La articulación acromio-clavicular, ¿ve? Está viendo cuando mueve, cuando hace abducción, si duele o no duele. Y ahí también examinando el supraespinoso. ¿No? El espacio supraclavicular también están viendo. Ahí el espacio supraclavicular, principalmente inserción del esternocleidomastoideo en la parte externa del trapecio y por la parte más interna los escalenos, todo eso. También vamos a lograr determinar qué músculo, cómo está todo, en caso de sospecha de músculos. Y aquí los movimientos del hombro, los movimientos que ya saben ustedes, ¿verdad? Pero esas limitaciones, ven, como verán ustedes, yo siempre la goniometría la dejo para después. Ustedes igual, acostúmbrense, primero diagnostique los problemas musculares mismos, ¿no? Los problemas articulares, todos. Después van a hacer al último, la goniometría para saber con cuánto están partiendo de cuando lo están viendo al paciente para ya decir en un mes, he ganado o no he ganado función en ese hombro. ¿Sí? Ahí nos sirve la goniometría. Nos sirve, sí, pero el nivel donde ustedes hacen, generalmente se hacen mucha goniometría, pero antes de todo, de músculos, de nada, no. Primero es determinar la patología, en qué nivel está, como estamos aprendiendo, ¿listo? Y después ya la goniometría, claro, cuando van a partir ustedes para fisioterapia, para decirle usted a partir con tantos ángulos de abducción, 20 grados, ahora tiene 45. ¿Hemos avanzado o no? Sí, hemos avanzado muy bien. Entonces, vamos a seguir. Y, miren, entonces, bien, la goniometría, entonces, ya saben dónde ubicar, no antes del balance muscular. Ahí están todos bien, extensión, abducción, rotación externa, extensión, aducción, ¿no? Y ahí finalmente todas las pruebas de rotación que hacemos cuando hacemos entrelazar las manos del paciente, los dedos, y le decimos que se coloque debajo de la cabeza en la nuca, ¿no? Ahí yo examino todos los movimientos de rotación. Es una forma muy buena para examinar flexión, abducción y rotación. Ahí vean las rotaciones también. Rotación interna. Deltoides, este es el deltoides. El deltoides, hemos dicho, es el músculo estrella del hombro. Sin deltoides no hay hombro. Así podemos hablar. Entonces, el deltoides hay que tener en cuenta que está inervado por el nervio axilar. ¿Qué raíces? El nervio axilar. A ver, la compañera Shirley. La compañera Shirley, a ver, que nos diga. ¿Qué raíces el nervio axilar? Muy bien. Tronco medio. Así que tronco medio C7, nervio axilar. Muy bien. Nervio que inerva las 3 porciones del deltoides. O sea, no hay donde perderse. Si hay lesión de este nervio, no va a haber deltoides, no hay hombro, porque es flexor, abductor y abductor posterior más el deltoides, ¿no es cierto? Entonces, realmente los movimientos más importantes del hombro son flexión y abducción. Eso también tenganlo 100% presente. Esos dos movimientos tienen que luchar ustedes de inicio para salvar un hombro. Flexión y abducción. Y ahí está una gráfica como una radiografía más o menos. Lesiones, miren. Cuando se rompe el tendón, la porción larga del bíceps, esto ocurre. Se forma una verdadera bola a nivel anterior del brazo. El bíceps se ha retraído porque su porción larga se ha roto, ¿no? Se ha desprendido. Entonces, eso pasa mucho en los fisicoculturistas, van a tener ese cuidado ustedes. Un fisicoculturista dice, doctor, estaba alzando un peso, así que de pronto sentí un flechazo en mi hombro y ahora miren, una bola me ha salido acá. Se ha roto el bíceps.
Eso tiene que suturarse, tiene que operarse primero y después yo lo voy a atender ya para que otra vez vuelva a funcionar, ¿no? Listo, así es. Y ahí está una radiografía de hombro, miren, ahí tiene que estar la cabeza bien, la adenoides, articulación acromioclavicular, la coracoides, que hemos hablado tanto, la coracoides acá, ¿no? Entonces, esto nos sirve para ubicarnos también. Aquí está el troquíter y aquí está el troquín, pequeñito, y el espacio, la corredera bicipital, que sabemos que tiene. Todas, miren, bien interesante, ¿no? La radiografía para interpretarla ahí. En qué nivel hay lesión, si hay fracturas, todo ustedes se van a ubicar perfectamente. Muy bien, entonces, con esto hemos prácticamente hombro, las patologías más frecuentes, más prevalentes del hombro, las hemos pasado así, pero muy rápido, ¿no es cierto? Ahora vamos a empezar pues, en la parte práctica, ojalá nos toque lesionados de hombro. Ahí vamos a definir qué tiene, qué no tiene, qué se ha hecho, qué no se ha hecho y qué podemos hacer nosotros en fisioterapia. ¿Listo? Miren, ahí es la forma de cómo ya se nos queden las patologías y ya no nos olvidemos nunca, porque la práctica pues, siempre nos va a enseñar más que la teoría está ahí, pero la práctica nos va a definir ya completamente si es posible atender, no es posible, qué hacer, todo eso, ¿no? Bien, entonces quedaremos acá. La próxima clase vamos a hablar de codo, que es otro segmento también sumamente importante en la materia para ustedes, lesiones de Doctor, codo. Sí, adelante. doctor, quería consultarle sobre las notas, ya que varios compañeros ya, a Shirley y a mí ya nos estaban pidiendo que Sí, ya iban a es que subir no hasta hay, ayer. pues las listas oficiales no me pueden dar. Eso, porque yo quiero publicarlas con las listas oficiales, porque eso ya tiene que ser oficial, ahora ya no en las listitas que yo tengo, porque los alumnos que están inscritos legalmente, todos ellos tienen que estar con sus notas, porque si no, de otra manera no tenemos control, porque de los que están inscritos legalmente, ¿no? Los que están llevando la materia y los que realmente deberían llevar, no sé, todo eso es el control que tiene interno la carrera. Esas notas no me puede dar a ver si ustedes le apuran, digan las notas, está reclamando las listas oficiales, como doña Lucía tenía eso, doña Lucía se nos ha muerto, ella era pues, experta, tenía en el día eso, ¿no? Pero este cambio, todo eso, yo creo que no sé quién está ahora a cargo de este departamento de Cardex. ¿Quién está libre? ¿Alguien está a cargo en vez de doña Lucía? No sabría decirle, Ese doctor. es lo que no saben. Igual en la carrera todavía no había un suplente que nada. Y ellos, el Cardex es el que les da las listas, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está faltando. Para poner ya todo y para publicarlos con la lista oficial, pues, ¿no? Eso es lo que quiero hacer. Pero, a ver, yo ya no he ido estos días por el problema este que tenemos, pero, a ver, espero ir mañana, a ver, voy a dar una pasada y si tengo la lista, ese mismo rato lo voy a llenar y los voy a publicar ahí mismo. Le voy a dar a Roberto para que lo publique, ¿listo? Ya. Listo, doctor, está bien, Ya, gracias. muy bien, sí, ese es el problema. Muy bien, entonces nos despedimos hasta el jueves, Dios mediante, y igual, por favor, el link, no se olviden darme el jueves, ya sabemos que todavía no creo que se solucione esto, más esperemos, Dios mediante, ¿no? Que todo se vaya bien. Muy bien. Chao chicos, chao chicas, hasta el jueves, nos vemos, ¿ya? Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hola, doctor. Gracias, chao, chao.